Regresamos con el programa, regresamos con Habla el Pueblo y ahora tenemos también un tema realmente polémico, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, escuchábamos en algunas declaraciones al ministro de Economía de Bolivia y cuál era un poco su estrategia para que Bolivia, del 2006 a la fecha, haya crecido de manera permanente y que sea uno de los países de mayor crecimiento en la región. El más importante, con el 5% o el 4.6% para los menos auspiciosos. Pero él nos decía, ¿cuál es el secreto? La participación del Estado, pues. No creemos en el neoliberalismo, no creemos en el mercado solo, la participación del Estado nos hizo crecer. Nosotros nos formulamos ahora la pregunta, ¿más o menos Estado es lo que necesita nuestro país? Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque. Doctor Ibaceta, bienvenido al programa. Según usted al panel, ¿más o menos Estado para el Perú? Bueno, interesante el tema de los pulpines entre pulpines, ¿no? Pero, a ver, para hablar de economía y de fortaleza del Estado y de un país, ¿no? No podemos estar diciendo crece Bolivia, crece este, crece el otro. Porque también nosotros hemos crecido y hemos crecido en 20 años, creo. O 15 años seguidos a una tasa muy alta. Sí, importante. Por lo tanto, durante ese tiempo los bolivianos habrán estado diciendo, caray, ¿por qué no hacemos lo que hace el Perú que crece? Y ahora que nos han metido en una crisis económica, pero fundamentalmente moral, ¿verdad?, de desgobierno, ahora nosotros estamos diciendo qué hacen los bolivianos para crecer como los bolivianos. No, pues así no funcionan las cosas. O sea, ni más ni menos Estado. Mejor Estado. Lo que necesitamos es un Estado fuerte. Punto. Y eso se logra con institucionalidad, con buenos ejemplos y con transparencia. Muy bien, interesante. Yo recurro por la parte que usted ha mencionado, porque todavía creo que muchos tenemos fresco lo que Michael Porter dijo en el CAE del 2010 aquí, ¿no es cierto? Cuando criticó nuestro sistema económico, dijo, señores, están creciendo, qué bueno. Y van a seguir creciendo, sí, todavía tienen unos añitos más para seguir creciendo, pero si siguen con el sistema en el que están ahorita, con el modelo que tienen ustedes ahorita, van a tener un paro en bruto, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué es lo que hemos tenido? Claro, y quiero relacionar lo que han discutido en el primer bloque. Como si no hemos trabajado los pulpines, queremos darle mayores responsabilidades, porque Porter lo que dijo es eso. Si no tienes salud, si no tienes educación, no tienes sostenibilidad. Porque no hay ciencia y tecnología. Pues no hay que iniciar, y esa fue la motivación. Pero hay que iniciar con el factor humano desde chiquito. No es lo que hemos criticado, ¿no? No me traigan una reforma de la universidad pues, cuando ya todo el árbol está torcido. Hay que empezar la reforma con el que nace. Con la nueva generación. Con los que entran a inicial, porque en cuarto grado ya son bilingües o trilingües. Bueno, lo hizo Finlandia, ¿no? Exactamente. Bueno, no nos comparemos con Finlandia, pero... Ya quisiéramos ser Finlandia en educación. Así es. Pero si algo, creo que la única cosa buena que ha hecho este gobierno es que ha invertido bastante más en educación que otros gobiernos, ¿no? Le ha dedicado más a la educación y eso es lo único que yo tendría para rescatarle. Y sin embargo, la economía está frenada, ¿no? Y yo creo, y ahí coincido con usted, en la parte en la que no necesitamos ni más ni menos Estado. O sea, el problema no es el tamaño del Estado. No, sí, si el Estado es muy grande sí hay un problema. Pero si no, actualmente el problema no es el tamaño del Estado. El problema es la ineficiencia del Estado y el no tener las reglas claras. Creo que todo este problema se ha desencadenado en gran parte por la ineficiencia, por la corrupción y por no poder dar un mensaje claro de cómo van a ser las cosas para que la gente invierta. Pero realmente lo que están planteando ustedes, ninguno de los dos. Sí. ¿No es cierto? O sea, la pregunta del programa es ¿más Estado o menos Estado? O sea, el Perú requiere más Estado sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la relación del Estado, según estudios además, tiene que ver con cómo estamos. Justicia social, equidad, redistribución, verdadera democracia interna. En ese contexto, si no hay Estado, ¿qué plantean ustedes, señores? Más mercado. ¿El mercado soluciona esos problemas? A ver. No lo soluciona. No nos estamos entendiendo. Lo que lo soluciona, se tiene que poner un poco de orden. A ver, ese orden requiere fuerza. Fuerza de un Estado que tiene que crecer un poco más para poder
cumplir con estas inequidades que existen. Pero la fuerza no nace de ampliar al Estado. No se trata Entonces hay un presidente tamaño, por eso. Sí, de eficacia. No, pero de eso estamos hablando. El problema de ampliar pues. el Estado es que terminemos con más ministerios, con más personal, con estas cosas gigantescas que se dan. ¿En cuántos gobiernos hemos visto esto? Que crean ministerios que cuestan una fortuna de plata, que meten a todos los que votaron por ellos. Si convertimos el tamaño del Estado en esta caricatura, ¿no?, de burocracia, simplemente más ministerios y más salarios y más congresistas corruptos. O sea, eso no es el tamaño del Estado tampoco. O sea, uno tiene que entender el tamaño del Estado en su injerencia en sectores más donde poder, se requiere. Más poder del Estado. ¿A eso te refieres pero tú? Nosotros estamos hablando lo mismo. Así es. Solo que tú lo estás enfocando mal. Porque lo que hemos dicho, no queremos más ni menos en tamaño, sino en fuerza, para abarcar todo, porque tuvimos un presidente que hablaba de ingeniería, ¿no? Y creo que no entendía qué era eso. Entonces, lo que nos enseñaron en administración moderna era que con la calidad total tú produces más con lo que tienes, y con la reingeniería produces más con menos. Pero hay temas de mercado que son importantes y que no evade ese tema, ¿no es cierto? No se debe dejar todo al mercado. Y en algunas áreas sí se requiere un Estado más fuerte y a veces más grande también. No, pero por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, se requiere un Estado más fuerte que pueda cubrir ciertas necesidades que el mercado no regula. Pero el otro día te dije acá y hemos hablado, yo te decía, dejo a los privados, soy un Estado fuerte, pero ahí donde los privados no me responden, como Estado yo debo entrar. Así es. Y el Estado no está respondiendo. En educación, por ejemplo, el privado no responde como debería. En salud tampoco. En salud tampoco. Entonces se requiere un Estado más fuerte. Más eficiente. ¿Sabes no cuál más es el fuerte, error? ¿Sabes cuál es el error? Si tienes toda la educación mal y quieres enfrentar el todo, ningún presupuesto te alcanza. Pero si empiezas a poner proyectos, módulos regionales que abarque inicial, primaria, secundaria y universidad, ¿por qué no replicamos? ¿Ya? Y entonces allí experimenta, si quieres trae a un finlandés y darle, trae un francés, trae un alemán, trae un inglés, y allí vamos a ver de esos módulos a los que pueden postular los mejores, ya no concentrarlos en Lima, pero darles sistemas nacionales, pero más integral. No, Moquegua funcionó perfecto en el tema de educación, sin hacerlos crecer, sino poniendo, por ejemplo, eso es una de las cosas que hicieron, a los padres de familia como veedores de la educación que se estaba recibiendo y como supervisores y tal, y funcionó perfecto. Y la educación Aquí y el tema se intentó hacer algo, ¿no?, similar en los colegios con los textos escolares y fue un fracaso. Vamos con unas llamadas telefónicas y luego seguimos conversando con el panel. ¿Más Estado o menos Estado para nuestro país? ¿Qué necesitamos? ¿Qué significa fortalecer el Estado? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, yo me quería referir a que el Banco Central de Reserva, la Contraloría de la República y otras instituciones, todo está copado de apristas. Entonces, ¿cómo se va a poder desarrollar? ¿Cómo vamos a querer mejor Estado si el APRA sigue gobernando? Gracias. Ok, gracias a usted por su llamada. Hola, buenas noches. Es una señora que siempre nos llama y tiene algo con los apristas. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era al respecto del Estado de Derecho. Creo que lo primero que tenemos que darle a saber al pueblo es qué entiende por... Porque la pregunta de más Estado de Derecho o menos Estado de Derecho es una pregunta que no es entendible, porque el Estado de Derecho es uno solo, o hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho. Ok, pero ya acá le han hecho una explicación previa bastante interesante. Muy bien, gracias por su llamada telefónica, muy amable. A ver, sí. No estamos hablando de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es uno. Es uno, claro. Es uno, sí. Sí, no estamos hablando de ese tema. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Quisiera participar. Ya. Señor, yo la felicito por el programa que tiene, pero no les escucho hablar del tema agrario. El tema agrario es tan importante que es un sector, hablamos de empobrecido, olvidado. Ok, yo le pido una cosa, le agradezco mucho su llamada
y le agradezco mucho su observación. Aquí hemos tocado el tema del sector agrario y el sector minero y cómo favorecer a uno y a otro o cómo compatibilizarlo. Pero me comprometo en que vamos a seguir tocando esos temas que son sin ninguna duda tan importantes como el del sector agrario. Vamos con Yanina, tiene algunos mensajes y seguimos con esta llamada. Yani, bienvenida, adelante. Sí, Pepe, el público está opinando también en las redes sociales acerca de este tema. Carmen Carrillo nos dice que el Perú no necesita una economía donde ganan los ricos y pierden los pobres. Podemos imitar a Bolivia, que crece sin el modelo neoliberal. Jorge Peña también opina, él nos dice que el Perú necesita un Estado fuerte. Si Estados Unidos tuviera un Estado famélico como el nuestro, no sería el país más poderoso de la Tierra. Oye, muchas gracias, vamos con estas llamadas. Un Estado famélico tenemos, dicen, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿de cómo vas? Adelante. Dígame, la señorita Mali del Pomar comenta de que el Estado no debe participar y el doctor Ibaceta también nos indica lo mismo. Mire, o sea, pareciera que ellos no conocen el interior del país, porque, o sea, nos encontramos en las provincias, en los distritos más alejados, la presencia del Estado es mínima. Por lo tanto, o sea, la opinión que tiene el periodista de decir de que tiene que ser un Estado fuerte, pero también eficiente, significa de que el gobierno tiene que mandar más presupuesto para esos distritos, para esas comunidades, en donde haya educación, haya salud. No solamente el Perú es la costa, el Perú tiene 3 regiones, pero tres donde no se puede abarcar, o sea, hay sitios en donde, por ejemplo, no hablan el castellano, hablan el quechua, el aymara. Entonces, todas esas consideraciones tienen que tenerse en cuenta. Muy bien, gracias por su comunicación. Con esa llamada final y regresamos con el panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches. De acá de Los Olivos. Adelante, lo escuchamos, rapidito, por favor. Es el tamaño del Estado, es la eficiencia del Estado. Okay. Si a eso le agregamos liderazgo, la cosa se completa. ¿Qué hacemos poniendo a un presidente, por ejemplo, que no responde, que está perdido? Los resultados es lo que estamos observando. Una caída tremenda es reflejo de esa mala decisión, lamentablemente. Ok, le agradezco mucho su llamada telefónica, muy amable. Hay una frase además que hemos repetido en esta mesa y se han repetido en cuanto foro que hablan del Estado y de los problemas al interior, sobre todo cuando hablan de los problemas al interior del país, es que no hay Estado, pues. Hay ausencia del Estado. Para evitar esa ausencia del Estado, ¿se necesita más Estado o no necesariamente? Si me permites responder un poco la llamada del señor que se acordó mi nombre. Bueno, sí, gracias a Dios he podido viajar un poco por el interior del país. No tanto... Magali te dijo. Sí, ya estoy acostumbrada. No tanto como me gustaría, pero creo que bastante. Pero el punto es que creo que ha habido una confusión con respecto a lo que yo digo. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado crezca. Yo no pienso que la solución es crear más ministerios y llenarnos de más gente. Yo no creo eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver más eficientes las instituciones que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la llamada siguiente que habló de liderazgo y de eficiencia del Estado. Ahí la cosa cambia. Ese es el tipo de Estado que necesitamos. No uno donde nos llenamos de ministerios y vamos a crear el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Leo, el Ministerio y gente. Pero la penúltima y llamada finalmente, ¿qué logramos? Un enfoque muy importante, porque hablaba de que sí, efectivamente hay lugares donde no llega. Yo he visto, por ejemplo, se han creado, fortalecido tambos en este gobierno. Entonces, claro, más allá de hablar, el tema de la eficiencia no es discutible. Todos queremos un Estado más eficiente. Eso no es polémica, ese no es el tema del programa. El tema es más Estado o menos Estado. Hay lugares donde no hay educación, no hay carreteras, no hay ni siquiera postas médicas. Y hay muchos lugares en el país donde esto no pasa. Se requiere más Estado para llegar ahí. Ya, pero no se trata de más eficiente. Hay que hacer la diferencia. Si estamos hablando de crear más entes estatales para que estén en los lugares más alejados, eso es un sueño, porque... No es un sueño, es una posibilidad. Yo quiero contestarle al señor. Yo he crecido en la selva y me conozco todos los poblados de todos los ríos, de Ucayali hasta Loreto. Me he metido, he viajado muchísimo, sé las deficiencias. He sido maestro de escuela en zona de frontera a los 17 años. Y sé las carencias y por eso hablo de que el Estado no está.
He dormido en todos los sitios de la Puna cuando hacíamos investigación sociojurídica para la famosa reforma que después se frustró. Y la pregunta es, si el Estado no está... Si no está el Estado, yo no puedo crear ministerios, UGELes para mantener sinvergüenzas que hasta ahora me demuestran que son ineficiencias. En este gobierno hay tambos, por ejemplo, que son entes que están en pueblos, zonas rurales, de extrema pobreza, que coordinan y son representantes del Estado en esos lugares y coordinan salud, educación... No, pero luz, para eso en fin. no necesitas poner algo... Son entidades del Estado. Pero lo que pasa es que hay un temor de ustedes dos de hablar de más Estado, menos Estado. No. Por su experiencia... Es concepción, mira la administración. Se requiere más Estado. No, pero es que tú, si hablas de organización... No diga que más corruptos, pues. No, pues, eso es mejor organización del déjame Estado. terminar la idea, porque se nos está acabando porque la cuestión es organización. Si me estás hablando de una organización rígida, burocrática, estabilizada en un solo lugar, me niego. Centralista. Me niego. ¿Por qué? No tiene que ser así. No, es que las organizaciones tienen que ser flexibles, dinámicas, movibles, de modo que tú puedas trasladar de un lugar a otro sin tener que gastar más en burocracias. Porque eso ya nos ha sucedido en el Poder Judicial, donde para dar capacitación a los jueces paz no letrados, se gastaba más en formar capacitadores. Y toda la plata se iba en esa estructura y los beneficiarios no recibían nada. Lo que hay que hacer es un Estado más dinámico, más móvil, más flexible. Yo he visto pero ahorita donde se gaste el tema de para tambos, que es más burocracia, efectivamente, y se está dando talleres, capacitación, con problemas que seguramente tendrá. Hay más dinero, el Estado ha crecido con tambos, que es un ejemplo concreto de este gobierno, y veo que funciona. No a la perfección, pero funciona porque está incluyendo a gente que estaba excluida. Pero sí, también con unos mensajes de Yanina que están llegando también, y yo voy a reiterar la pregunta porque todavía, por lo menos a mí no me queda clara. Cuando hablamos de ausencia del Estado, y el doctor Ibaceta nos ha puesto un ejemplo clarísimo, ¿cierto? Ausencia del Estado, ¿qué significa? Que la gente en esos lugares no tiene a un juez donde recurrir, no hay una institución donde le den justicia. El Estado no se preocupa por una institución donde le den salud. Eso es ausencia del Estado, ¿no es cierto? No tiene un lugar a quien decirle, oye, protégeme porque acá hay delincuentes, ¿no? No es que yo me proteja con mi machete. No hay posta, no hay vacuna. No hay nada de eso. Eso es ausencia del Estado en estas zonas determinadas. Vamos a ver qué es lo finalmente que se puede resumir, ¿no es cierto? Vamos con unos mensajes de Yanina y venimos con esa parte. Yani, adelante. Exactamente, recibimos más comentarios del público. Anita Moreno nos dice que la Corporación Andina de Fomento reconoce que el Perú necesita un Estado fuerte que sepa gastar cuando la economía se desacelera. Raúl Salcedo también tiene una opinión. Él nos dice que con un Estado fuerte crecen los ricos y los pobres, pero con un Estado débil solo crecen los ricos y las transnacionales extranjeras o peruanas. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, les pido responder esta pregunta para que la gente pueda tenerlo claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ausencia del Estado, ya le explicamos qué es la ausencia del Estado. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Crees que el Estado para estar en estos lugares o no? A ver, creo que necesita achicarse en algunos sitios y o sea, mejorar, de nuevo, su eficiencia y su organización. Yo no creo que sea necesario más instituciones, más gente. Creo que lo que se necesita es que lo que hay esté mejor diseñado, mejor elaborado, mejor organizado y principalmente mejor liderado. Y hay que ver también aquí un punto, ¿ah? ¿Qué entendemos por más Estado? Porque yo creo que no nos estamos centrando en qué entendemos por más Estado. No significa necesariamente crear un ministerio más. No, pero es que esa es nuestra posición, ¿no? No crear más, pero sí hacerlo más efectivo para que llegue a los más. A ver, te pongo un ejemplo. En la selva no se podía poner postas hospitales y te dije que Pucallpa tenía un adefesio de hospital, pues uno se iba a morir ahí, porque no había un médico y no había nada más, era una cama. Pero allí hay epidemias. Teníamos en la época de octubre, noviembre, la tosferina, el sarampión, la varicela. ¿Qué otra enfermedad de esas tropicales hay? El paludismo, etcétera. Y para combatir esto, el Ministerio de Salud organizó un sistema de lanchas rápidas que hacían primero el acopio de muestras de sangre con un laboratorio, iban midiendo en la zona donde podía aparecer y se prevenía. Y yo lo he vivido. Presencia del Estado. Presencia del Estado. Claro que sí. Eso es lo que se necesita. No se necesita gastar más en burocracia. Se necesita ahorrar más para que eso llegue a los más.
A ver, Estamos de acuerdo. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué hay esta paranoia de decir un poco más Estado. Si reducimos más Estado a burocracia, corrupción, yo creo que es sospechosa, porque claro, lo que estamos buscando es menos Estado, menos control y por ende, como algunos televidentes lo han dicho, también más corrupción del mercado. Yo sí creo que el tamaño del Estado tiene que ser directamente proporcional a la justicia, la redistribución, el crecimiento ordenado de un país. El Estado se reducirá o debería reducirse cuando funcionemos mejor, pero mientras sigamos con esas desigualdades enormes de crecimiento educacional, salud, empresarial, mientras no podamos competir entre peruanos, justamente el Estado tiene que entrar a regular Jerónimo, estamos diciendo lo mismo. Nosotros estamos diciendo de un Estado fuerte, más grande. En algunos casos más grande. En algunos casos más grande y en otros más chicos. Entonces, en ese caso se irá regulando. Es decir, no partir de la premisa de tiene que crecer porque tiene que crecer, para ser más fuerte tiene que crecer. Yo creo que puede ser fuerte sin crecer. Es que en algunos casos se requiere más presencia del Estado. Pero hay una paradoja, pues. Si tú consideras que el crecimiento del Estado es que crezca en organismo de organización, eso es despilfarro, pero además... Despilfarro porque el Estado tiene que crecer en lugares pero como el que se indica en la selva. La idea, ¿no? Es despilfarro, ¿por qué? Porque al no mejorar la calidad en el interior en esos pueblos y darle valor agregado y que tengan energía, agua, salud para que creen sus propias fuentes de trabajo, cuando tienen las organizaciones estatales y no se logra la calidad, la empleocracia pública, o sea, el único lugar a donde van a buscar trabajo es al organismo del Estado, y como hay que darle una respuesta política, crece y crece. Es que el Estado también puede dar capacitación en esos lugares. Puede entrar el Estado con burocracia y con oficinas pagadas por los peruanos a capacitar en esos lugares. Ahora, el Estado crece también, y pregunto al panel, cuando se convierte en un Estado participativo de repente, ¿no es cierto? Promotor. En eso que estábamos diciendo hace unas semanas atrás, en esas organizaciones público-privadas, ¿no? El Estado va teniendo mayor participación, se necesita tener más ministerios, ¿no? O crear más procuradurías, qué sé yo, más instituciones que van a necesitar más secretarias, más seguridad, más personal de limpieza, sino mayor participación. Las asociaciones público-privadas son un claro ejemplo de cómo puede el Estado llegar a más sitios, tener dar mejores servicios, etcétera. Pero eso puede significar un crecimiento del Estado. Claro, pero no es a costa de, ¿me entiendes? De meter más gente, de gastar más en burocracia, que ese es el gran temor de los que hemos vivido viendo cómo permanentemente que se dan ministerios y el presupuesto crece y crece y uno no ve realmente una distribución efectiva de ese gasto. Pero ¿sabes por qué no lo vemos? Porque hemos discutido acá. Cuando escuchamos al Contralor General de la República, que dice que su organización no tiene capacidad sino para controlar el 10% de la institucionalidad del gasto público, entonces, cuando tú creas una organización y no tienes capacidad de control, no puedes planificar, no puedes cambiar tu organización o adecuarla, no puedes establecer niveles de dirección porque el amiguismo, el padrinazgo, claro, todas las taras, si el sistema de control no funciona absolutamente nada. Es que la ineficiencia y la corrupción no están en discusión, en eso estamos todos de acuerdo. En lo que sí no estamos de acuerdo es que hay, y nadie puede discutirlo tampoco, hay un país que está abandonado y que requiere el apoyo del Estado con más burocracia, con más inversión, no para el corto, para el mediano, largo plazo. Con más inversión sí, más burocracia no. Burocracia, vemos a gente que es contratada por el Estado. Burocracia no es una grosería, ¿eh? Sí. Claro, o sea, sino que acá el Perú normalmente es una política burocracia del Estado, que no tiene una concepción del mercado, que no tiene que ganar en 2-3 años, sino una visión de largo plazo que requiere una inversión pública. Pero perdón, explícame entonces por qué si teníamos municipios no funcionaron
¿Por qué si tenemos regiones no funcionan? El hecho de que ¿Por qué tenemos duplicaron consejos funciones. La regionales? municipalidad, ¿Por qué no funcionan? los gobiernos locales y los gobiernos regionales fue simplemente una pero no superposición podemos tener un de diagnóstico funciones del que país te muere. y debatir lo que es mejor para el país, tomando como ejemplo municipios corruptos, gobiernos regionales corruptos. No, en general, ¿ah? En general, sí. En general. Y al único que estaba yéndole bien en San Martín, lo trajeron y lo quemaron como primer ministro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que no hayan gobiernos regionales. No. Debe efectuarse un diagnóstico situacional y tomar las medidas para establecer nuevos parámetros jurídicos y funcionales y también para que puedan manejar su presupuesto directamente. Totalmente. Y eso nos involucra a nosotros políticamente que no también. son necesariamente, por ejemplo, el tema de las asociaciones públicas privadas es un claro ejemplo de cómo hacemos para no encontrar sistemas más eficientes de distribución, de llegar a los pueblos alejados donde efectivamente no hay es una Estado, estrategia buenísima. pero sin necesidad de llenarnos de gente, de más edificios, de más... No, yo no tengo, desde que tengo uso de razón, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Mujer, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el Los Ministerio... últimos han sido Cultura y MIDI, ¿no? Ya, y falta el de la Juventud, falta de... Una chama Es una cosa alucinante. Habla. Y entonces, ¿por qué el Perú sigue sin zonas en las que haya llegado, o sea, sin atención? No, Porque es una... Y el gasto presupuestario es bien pobre. Tenemos que irnos a un corte. El otro día mirábamos el gasto presupuestal anual de los ministerios y de verdad que daba vergüenza lo que habían gastado de sus propios presupuestos. No es que les hayan dado bajo presupuesto, que de por sí se los han dado, sino que de ese presupuesto de ese tamaño gastaban así. Sí. En lo que va el año. No sé en qué tan útil no puede es ser ese corrupción, ministerio. es ineficiencia. Es ineficiencia. Vamos a un corte, señores. El programa se pone cada vez más interesante. Corte y disculpen a los que han estado llamando. Se nos han ido un montón de llamadas en este bloque, pero el debate, sin ninguna duda, se ha tornado interesante. Vamos a venir con llamadas en el siguiente bloque también. Corte y regresamos.